hablando de un artículo del doctor... No, comenzamos a hablar de Jaime Gutiérrez. De Jaime Gutiérrez, de la prensa diaria. Está muy interesante. Y un artículo que apareció de él... Del lunes, ¿querés decir? El lunes. Sí, perdón, el lunes. Apareció el lunes. Toda la razón. Vos sabés razón, me sigue que es relativo al descubrimiento, bueno, a la comprobación que hicieron los aliados de la cuando entró Patton del holocausto. Sí. Porque se cumple un aniversario. Me gustó, yo no sé, es que de veras yo cuando tocan los niños a mí me desquicia completamente, lo reconozco, por razones muy especiales, ¿verdad? Porque me tocó de veras jalar una crucecita que fue liviana, pero que... Y un hijo, el menor, que le dio una parálisis cerebral y quedó afectado, no podía moverse y tal, y me lo sacaron adelante, ¿verdad? Y hoy se casó, y tiene 2 hijos, 2 nietos. Entonces, ¿y trabaja normalmente? Sí, claro, en cómputo. Trabaja en la Defensoría de los Habitantes. Entonces yo no sé, cada vez que veo un caso como ese niño que menciona, en el artículo. Puchica, me pega, pero directo, ¿no? Porque sí, cuenta una anécdota que... Sí, muy bonita. De un niño que sobrevivió. Y el niño al enfrentarse al rabino que venía con Patton. Venía uniformado el rabino. Porque los sobrevivientes creían que esos uniformes pertenecían a otro grupo de torturadores, ¿verdad? Claro. Y entonces cuando vieron al rabino y se dieron cuenta de que estaban a salvo, entonces apareció este niño y tuvieron un intercambio muy emotivo. El niño le aseguró que él era más viejo que el rabino. Sí. Y le explicó por qué. Es muy linda la anécdota. Sí, lindísima. Muy linda, digamos, por lo que... Sí, como anécdota. Sí, pero claro. El ambiente en el que se estaba desarrollando era terrible, claro. Sí. Y ahí... Es que qué cosa más grande, más espantosa, es todo lo que hay, es decir, la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que tiene alrededor. Es uno de los momentos negros de la humanidad, ¿verdad? Sí. Todo el... Casi que incomprensible. La deshumanización que trajo, la alemana, ¿verdad? Hubiera caído en esa, no sé, es absurdo. ¿Leíste lo que te traje de...? Bueno, estuve leyendo aquí. Pero vi que sí entendés el alemán, porque me estuviste traduciendo. Algunas cosas, pero... No, a mí me interesaban mucho los cambios de los territorios. Sí, es un documento, digamos, tal vez familiar, podría decir, sí, que es sobre un ancestro de don Álvaro. El primero. El primero que pescamos. Que tuvo algo que ver con la ciudad de Pristina. Es Pristinari, ahí viene. Pristina es la actual capital de Montenegro, ¿verdad? Sí. Y siempre ha sido una ciudad muy importante, pero ahí la presencia alemana e italiana también ha sido muy... Y después turca, pero por otras razones. Sí, claro. Muy importante. Entonces es muy interesante porque en ese documento se sintetiza lo que ha sido... Te invadieron tu territorio. La construcción, sobre todo la construcción de Alemania como nación, que eran puros pedazos, claro. En pura bronca todo el tiempo. Hay dos países que no se mencionan en la historia hasta el siglo XIX, que se llaman Italia y Alemania. Sí, ¿verdad? Sí, así es. No existen. Es decir, existen las regiones, pero no los estados. No. Es decir, Italia nace con Cavour, que es realmente el que constituyó la nación italiana. Alemania, no sé quién sería. Es que Alemania empieza a generarse alrededor de 2 núcleos fundamentales, Austria y Prusia, ¿verdad? Claro. Y las luchas entre ellos van generando esas 2 grandes estados que fueron... aún más, al aparecer Alemania desaparece Prusia
Y Hitler quiso que desapareciera Austria también. Ahora, No, pero lo interesante es que hay muchas naciones alemanas. Eso es lo que a mí me impresionó desde el punto de vista histórico, humano. Son varias Bueno, pero nacionalidades. Es como decir América Latina. Sí, más o menos. No más, no, menos. no, es que en realidad como el concepto de nación es tan maleable, Sí. es cierto, existen, en 1900, hay una foto de 1900, del año 1900 donde aparecen todavía en ese momento todos los príncipes de Alemania, y eran como 40. Sí. El Gran Ducado y el Gran Duque, el Ducado, el Y Gran viste el Ducado. montón de condecoraciones. ¿Verdad? Ah, sí. Lo único que queda vivo Pero de es diferentes Liechtenstein, lugares, ¿verdad? eso es lo que me llama la atención. Que de todo eso lo único que queda vivo es Liechtenstein. Liechtenstein, sí, De algo le debe servir a alguien. por supuesto. Bueno, yo les conté que una vez me encontré yo por casualidad, no es que yo ande codeándome con la gente de alto coturno, pero por una casualidad me tocó sentarme en una mesa a comer en una actividad en San Francisco, y estaba ahí el príncipe de Liechtenstein. Y yo no estaba tan consciente. Pero vos no conociste a Nora, ella fue a la universidad y vos eras Bueno, sí, ella es muy amiga de sí, los ticos. sí, pero ella Nora era, de Liechtenstein. ella era parte del Claro. paisaje tico. Amiga mía, no, conociste entonces vos? no estoy entre los Ah, bueno, ticos. no la conoció. No, ella promovió mucho aquí la radio rural. Sí, no, ayudó en pila, en todo pero, eso, sí. pero el señor oyó Con donde Tattenbach, andaba muy metida con Tattenbach, sí, con sí. Christian Tattenbach, en las ayudas. Y hay un programa que ella lo inauguró, Debe haber sido más que con era Manuela sobre Tattenbach. la vida rural, Debe haber sido más recomendaciones. con Cristian, con Manuela, que la que estaba en eso. Sí, Manuela, realmente, sí, bueno, sí, tenés razón, Manuela. No, en la conversación, alguien que era de Dinamarca, creo, empezó a hablar con... Yo estaba sentado al lado también de otro costarricense, Joaquín Taxan. Entonces empezó a hablar de la circunstancia de que Costa Rica era el más grande de los países que carecían de ejército, y empezamos a hablar de esa cosa, y entonces de pronto ese caballero, así con una gran circunspección y gran simpatía, dice, mire, ustedes se jactan de que son el primer país que volvió al ejército, pero están equivocados. Fue Liechtenstein. Y entonces me contó la historia de cómo ocurrió, y efectivamente en la guerra prusiano-austriaca, la que Moltke les ganó con la astucia ferroviaria aquella de que había creado un sistema de ferrocarriles muy bueno, y entonces como podía movilizar el ejército tan fácilmente, le dieron una paliza a los austriacos. Entonces, lo que él dice es que en esa guerra, Liechtenstein era aliada de Austria. Ahora que mencionaste a Moltke. Y de pronto decidió, Liechtenstein decidió quitarse el tiro porque iban a perder la guerra. Entonces eliminaron el ejército. Se declararon neutrales y terminó la guerra, y en los arreglos subsiguientes a ellos nadie los volvió a ver. Y no tenían ejército. Y desde entonces no tienen. Y de hecho la policía de fronteras de ellos es la de Suiza. Bueno, Suficiente. Claro. Suficiente. Con dos policías suizos que recorran la frontera de ellos tienen. Claro, sí. Sí, esa es una historia. Y yo estoy seguro que vos entras a ese país y ves a las autoridades. Y luego vas a salir de ese país y te encuentras a las mismas autoridades, ¿verdad? Yo lo que creo es que entras a ese país y salís. Te das cuenta, saliste. Por eso, pero te ven las mismas autoridades. Claro. No, hay una anécdota. Llegan antes que vos. Hay una anécdota que se cuenta como auténtica de un pensador del siglo XIX que en un momento dado emitió opiniones contrarias a los intereses del príncipe de un estado alemán, y entonces el príncipe lo llamó y le dijo que abandonara su reino, que le daba 2 días para abandonar su reino, y el hombre le dijo, si usted me facilita una bicicleta, Sí. que ya existía, lo abandono en 15 minutos, su majestad. Está bueno.
Sí, estas cosas. Bueno, tenemos que agradecerle aquí a don Ramón Mena Moya un obsequio que nos mandó un par de libros, una poesía humorística que voy Una a antología empezar a pues leer. humorística Sí, hecha por él. sí. Es muy, muy, y muy, y muy este me interesa bien. muchísimo, este de Juan Bosch. Es un Yo no lo he trabajo, leído. es un trabajo Sí, muy, me muy interesa. notable. Sí, es una pequeña síntesis histórica de Costa Rica, muy, muy benevolente con nosotros también, pero sí, él apreciaba a Costa Rica. ¿Quién? ¿Juan Bosch? Juan Bosch, sí. Claro, Sí, sí, claro. Era muy amigo de don Pepe, ¿verdad? Por ahí fue por donde... Sí. Yo lo conocí. Juan Bosch es una figura muy importante. Fue muy rico ¿Qué? y perdió todo el dinero ayudando a un montón de países. Juan Bosch fue muy rico. Yo no Esa sé. parte yo no lo sabía. Sí sé que él fue importante en hacer el contacto de Pepe con el general Rodríguez, Ah, bueno, que es el que sí era muy rico y era el dueño de las armas. Sí, pero además, acuérdese de las relaciones con Guatemala, de donde vinieron, el que las facilitó fue Bosch también. También, Tenía sí, una sí, gran sí. amistad. Es interesante, ¿verdad? Esas figuras que por cualquier razón que uno en realidad ignora, son tan proclives a ayudar al país en un momento determinado, un momento Es que crítico. qué difícil es escribir la historia completa de algo. Sí, 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 claro. Y en el caso de él, pues, él fue elegido presidente de Dominicana, pues casi inmediatamente después de Y era la caída de un escritor de Sí, muy alta calidad, muy alta un calidad. gran cuentista. ¿No te Pero acordás era- que nos era visitaron demasiado. unos que venían con algunas cuestiones de Juan Bosch, que nos invitaron a una reunión porque querían oír nuestra opinión? Aquí en esta emisora. Hace tal vez 1 año, 2 años, 3 años, no me acuerdo. No, más, porque ¿Qué fue lo ¿cuánto tenés vos de estar con el programa? Ya no me acuerdo. No, porque estaba Memo Ah, Villegas. Usted estaban cuando los dos. No, ¿por qué los dos? ¿Y ahí? Porque si él dice que estaba, y vos dices que No, estaba. no, él no dice yo que no me acuerdo estaba. cuánto Yo hace. les creo a los dos. No, él no dice que estaba. No, yo no. No. No sé, yo nunca voy a hablar de ese tema aquí. Sí, bueno. Yo tampoco. Sí, tenemos mala memoria, pero bueno, Sí. Ego te absolvo, no me digas yo, Ego también. Yo recuerdo que Ego no. cuando él había sido derrocado y había instalado una junta pelele ahí, los gringos, como de costumbre en aquella época, Johnson, porque Kennedy se había negado a reconocer el ¿A golpe. quién? Kennedy se había negado a reconocer el golpe que le dieron a Bosch. Sí. Pero sí. luego vino el tejano, ¿verdad? Y con sus pistolas al cinto, le importó un pito eso. Pero hay una cosa que yo no he confirmado históricamente, pero que estaba yo en Estados Unidos y Johnson dijo que había consultado con don Pepe Figueres y con Muñoz Marín y que ellos le habían dicho que debería hacerlo. Que debía reconocerlo. Sí, yo a don Pepe lo patrocinar el dudaría, golpe. pero... Por eso, a mí me llamó la No. atención poderosamente eso, ¿verdad? Porque además era muy Además, amigo. ¿qué le iba a consultar Johnson? Johnson daba órdenes. Sí, bueno, pero él dijo en un discurso Sí. que había consultado antes de... Lo consultó, pero no dijo que le habían aconsejado. Supongo. Sí, bueno. No, es una broma. Pero no, No, de veras, estando, a mí me impresionó, ¿por qué? estando ya la junta esa que pusieron, que instaló. Mira, es muy raro porque, fíjate en este tema, cayó Trujillo o mataron a Trujillo. Y entró República Dominicana con toda esta gente de primera Sí, sí. en una gran incertidumbre. Todo parecía flojo ahí. Y fíjate que después de todo, y hasta de haber puesto a un trujillista en la presidencia, de pronto frenó y viene en un proceso de desarrollo democrático. sí. Y desde hace ya varias décadas que parece sólido. Bueno, parece, don Alberto. Ya, pero ¿cuánto? Es que ya son No, cuantos. lo que pasa es que Tres, en el tres. Caribe hay unas circunstancias en este momento en que, digamos, el protagonismo de los militares está asordinado. Ojalá dure, pero en el caso dominicana como que sea una cosa ejemplar tampoco.
Yo estuve conversando con algunas de las personas que fueron de observadores a las últimas elecciones. Sí. Y me contaban que era un bordel, como dicen en francés, ¿verdad? Sí. Igual que lo que se dice ahora de Paraguay, ¿verdad? Que había era una subasta de votos. Y bueno, ahí lo que sale, sale. No es que tampoco uno se va a rasgar las vestiduras. Pero, no sé. El pueblo dominicano se expresó cuando se levantó contra la dictadura que impusieron cuando derrocaron a Bosch, el coronel Camaño. Sí. Pero ahí fue donde actuó Estados Unidos. Lo acusaron de comunista. De comunista, y ya, lo de siempre, ¿no? Sí. Y entonces, claro, Camaño, yo creo que efectivamente pretendía restaurar el gobierno de Bosch. Camaño. Yo entrevisté a Camaño después en Londres. El otro apellido. Camaño Deñó. ¿Ah? Deñó. Camaño Deñó. Y él me dijo eso. Mucha ñ. ¿Ah? Una ñ muy rara, Deñó. Bueno, de no. Quitémosle el sombrerito y ya está. Pues sí, el discurso, ya me acuerdo. Me estoy ubicando. Fue por la intervención. Sí, la intervención bueno. americana fue contra Camaño. Ahí fue. Sí. No fue contra... Que Chico Orlich mandó gente. Bueno, Chico Orlich, Alberto, yo gente. tengo mi hipótesis y creo que se podría comprobar el día que se ponga a estudiarla. Eso fue una embarcada que Daniel Oduber le dio. Cuando la Juventud Liberacionista, sobre todo en el sector universitario, protestó, yo estaba entre esos, por eso, sí. Daniel Oduber salió a la radio a decir que los que no estábamos de acuerdo que no fuéramos del partido. Sí, es cierto. Una dañalada típica. Como cuando elegimos nosotros nuestro secretario general del partido a Alexis Gómez, y mandó a un obsecuente de él a decirnos que no, que eso no se valía, que él no lo reconocía, y dijo quién tenía que ser nombrado y lo nombró. Nos fuimos del directorio de la Juventud Liberacionista un montón. Daniel, así como que era un demócrata así, acendrado de cenizas, yo creo. Sí. No sé. No. Lo que era es que era muy posesivo, ¿verdad? Muy... Pero fíjate que está siendo paulatinamente olvidado. Sí, ¿verdad? Sí. Que hay un muñeco ahí en el Parque Morazán. Un muñeco. Nada. Es que eso me sonó como que era es muy una pobre muchacha. Es muy divertido porque nadie sabe por qué con mucha frecuencia lo que tiene ahí al lado de él es una bandera del movimiento, ¿cómo se llama? Cooperativista. Cooperativista. Y resulta que mucha gente se confunde porque en Estados Unidos esa bandera es la que usa el movimiento gay. Sí, sí, claro, de todos colores. ¿No? Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en Estados Unidos siempre tiene cosas distintas al resto del mundo? Bueno, porque la forma del mapa de ellos es distinta. Sí, pero ha prevalecido esa bandera gay en todo el mundo. Sí, yo me acuerdo que en Nueva Orleans, en una ¿La bandera qué es? Gay. Gay, del movimiento son gay. Todos los colores. Son muchos, yo no sé cómo están distribuidos, ¿verdad? Sí. Pero sí, tal vez la distribución es lo que puede ser que varíe, que cambia. Del movimiento cooperativista. Sí, muy curioso, ¿verdad? No había pensado en eso, de veras. No, lo que pasa es que en Nueva Orleans, cuando yo vi esa bandera... Fíjate, por ejemplo, que Estados Unidos le llama fútbol a una cosa distinta al fútbol. Y le dicen soccer. Si a ellos le llaman soccer a una cosa, que el resto de la humanidad, el Polo Norte es un insulto. Y además en inglés soccer es un insulto si se pronuncia de otra manera. Sí. No, pero vos sabes que a mí me pasó eso, que yo en Nueva Orleans llegué y había una de esas festividades. Yo tuve una discusión a propósito de soccer en Italia, porque, ¿cómo es que le dicen ellos? Calcio. ¿Eh? Y entonces Calcio mi hermana era casada con un italoamericano. Por eso se llama potasio. Le dije yo, pero es curioso que usan también fútbol, el término. Y se está imponiendo el término, que es internacional, ¿verdad?
porque la FIFA no es de calcio, es de fútbol. Y yo no sé por qué hay. Entonces se puso furioso. El que debía imponerse es el calcio, porque es original. Perdona la interrupción, pero es que me acordé. Sí, sí. Del... No, dicen que hay que aterrizar, pero eso es un buen tema. No, sí. yo me niego. El origen del fútbol tiene sus bemoles. Yo, Sí, claro, yo gozaba mucho con eso. Es más inglés. Es maya. Es maya. O azteca. O sea, es maya. Aterricemos. Ya aterricemos. Ya que insisten. Sí, no dicen que es maya.